Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas de nuevo, aquí estamos en Espacio Infinito. Hemos tardado unos días, hemos dejado ahí un espacio, nunca mejor, infinito. No fue infinito de todo, no, pero un poquito finito para esas vacaciones de Semana Santa y demás. Espero que hayáis escuchado y que os hayáis empapado un poquito de algún programa que tenemos especial de Semana Santa en iVoox y de la Sábana Santa y demás, muy interesantes sobre los temas. Y hoy estamos aquí de nuevo en otro programa más, no os abandonamos, aquí seguimos. Hoy con un programa muy especial, vamos a cruzar el charco, nos vamos a ir al otro lado del Atlántico y vamos a hablar de una de las culturas más sorprendentes y más enigmáticas del continente americano. Y cómo no, no pueden faltar aquí los tres caballeros que tengo aquí a mi alrededor. Buenas noches, chicos, buenas noches, Víctor. ¿Qué tal, Chuli? Buenas noches aquí a mis compañeros. Tema interesante que trataremos hoy. Yo creo que va a dar mucho juego. Podremos discutir diferentes versiones y diferentes perspectivas sobre esta civilización tan enigmática del Perú. Vamos a dar una pista, que nuestros amigos vayan dando pistas. Así que nuestra siguiente pista que la de mi colega Tate, mi querido amigo, ¿qué tal por tierras de Cádiz? Pues desde la ciudad trimilenaria, pues os mando saludos a todos. Aunque algunos ya estabais felices porque había dejado de emitirse Espacio Infinito, ya os habíamos dejado de dar un poco la tabarra. Por desgracia estamos aquí de nuevo, después de algunas semanas de, como decía Julio, de descanso, que se han hecho eternas porque yo creo que aquí el que más el que menos disfruta un montón, ¿no? Haciendo estas, lo que son charlas entre amigos, como siempre las denominamos, desde el origen allí en la Radio Frisbee. Y hoy, pues, os traemos un tema que ya venimos un poco, pues, off the record, sondeando entre nosotros cuándo tratar, porque muchas veces sí que es cierto que hay temas que los vamos proponiendo e inmediatamente, digamos que los llevamos a cabo, y hay otros que a veces, como suele pasar, están ahí en el éter y a veces salen más rápido, otras veces a veces se pueden ver eclipsados quizá por un tema de actualidad o lo que sea, pero yo creo que al final, como decía Víctor también, es un tema que puede gustar un poco pues a un perfil de gente muy amplio, gente directamente pues más ortodoxa, que le puede interesar temas como puede ser la historia, la arqueología, o también a digamos que aquellos más heterodoxos que le gustan un poco pues todas estas temáticas tan nuestras también, ¿no? Tan originales de Espacio Infinito y un poco más, como decía, heterodoxos para otros motivos. Y ya, para no enrollarme mucho más, que estamos con la presentación y luego habláis de mí, que me enrollo mucho, etcétera, os voy a dejar con otra persona que se enrolla igual o más que yo. Y es nuestro querido amigo Josiño. ¿Qué tal, Josiño? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues yo la verdad es que este tema no lo controlaba, no conocía absolutamente nada, no me sonaba ni el nombre de esta cultura. Y una vez que lo propusisteis vosotros y empecé a documentarlo, ahora pues no sé si fue hace un mes o así que empezamos a darle caña al tema, me fascinó desde el principio, me pareció... creo que os lo dije, que me daba un poco de vergüenza que no conociera nada de esto y que en general que no se conozca nada ni por medios ni a nivel académico, ¿no? Y me encantó y la verdad es que es un tema que, pues de estos que conocí a través de, antes era de vuestro podcast, ahora a través de los temas que proponéis y nada, no me enrollo porque tengo muchas ganas de comentarlo entre los cuatro, así que nada, por mí ya está bien de rollo. Como sabemos que aquí al final que trabaja un poquito eres tú, porque te documentas ahí más que nadie y te metiste de nuevo ahí en un tema que no conocías, ¿podrías darnos las claves de esta civilización de Caral? Que ya podemos comentar, Caral Supe, una civilización antiquísima, de las primeras de la humanidad, que nadie sabía nada hasta hace 30 años. Sí, es increíble, ¿no? Pues las claves, así con lo que yo me quedo, por un lado es el descubrimiento tan tardío, luego el hecho de que se coloque entre las primeras civilizaciones de la humanidad, también ese tema me dejó, ese dato me dejó bastante asombrado. Y luego, bueno, tiene a nivel de
Yo creo que como todas las civilizaciones antiguas, ¿no? El tema de convivir con la naturaleza de un modo mucho más coherente que el que tenemos actualmente. A nivel de construcción, yo estudié arquitectura técnica, ya no ejerzo, pero trabajé durante unos años, es un tema que me gusta, aunque no trabajé en él. Y a nivel constructivo, pues vi cosas también que me asombraron, que saldrán durante el debate. A nivel, bueno, lo de siempre, ¿no? De todo el tema de cálculos matemáticos, de estudio de la astrología, bueno, un montón de puntos en común y no en común con las primeras civilizaciones, que la verdad es que hacen de este tema, yo creo que un tema asombroso. No quiero entrar mucho en detalles porque yo creo que es mejor que vosotros, quienes propusisteis el tema, que más lo conocéis y lo amáis, pues que vayáis dando así un poquillo los datos. Yo, eso, así resumido y muy por encima, me quedaría con estos puntos, ¿no? La verdad es que me dejó bastante sorprendido gratamente. Me parece un tema muy guay, además, el hecho de que se descubra esto hace, lo que decíais, hace 30 años, además, justo, ¿no? Sí, 30 años. Que hace 30 años se haya descubierto y que en 30 años se sepa todo esto. Y mola mucho porque, claro, a través de darle un vistazo a YouTube o a webs o podcasts sobre el tema, y claro, ves algo que es súper reciente, es una rama de la ciencia, por así decirlo, de la arqueología, bueno, de la ciencia, como un submundo dentro de la historia que tuvimos ahí olvidado durante siglos y ahora de repente sale y es un poco como, no sé, la verdad es que a mí si no fuera por vosotros y escuchas el podcast, al principio diría, va, pero es imposible, no puede haber nada así. Y una vez que te documentas y ves que sí, yo me quedé, para mí esto es como un regalo, como una de estas pelis super guays que no conocías y que alguien te recomienda y dices, buah, todavía no había visto este película, una joya de tema. Sí, al final para que veas que aunque pueda parecer que somos una mala influencia, pues gracias a nosotros descubres temas muy interesantes. Y yo simplemente dar un par de pinceladas para ir iniciando, y es que, como decía Josillo, aunque bueno, antes de apuntar, que me parece muy importante decir que en cuanto a lo que hablemos hoy respecto a fechas y todo eso, algo que cabe indicar es que todas estas cosas al final siempre, igual que puede pasar en Egipto, Mesopotamia, Göbekli Tepe, pues Karajantepe, un montón de lugares, se suele hablar siempre de las fechas, digamos, que más, digamos, vale, pues como poco se calcula que esta civilización pues tiene tantos años, pero que al final sabemos que siempre todo es mucho más antiguo, tienden a llevarse a cabo pues un poco actitudes más conservadoras para hablar de todo esto, pero yo sí que querría decir que todo lo que hablemos hoy respecto a fechas y un montón de cosas, estoy totalmente seguro que dentro de 10, 15, 20 años seguramente las manijas del reloj, como decía el gran Pimentel, vayan mucho más atrás, eso sin lugar a dudas. Y también, como decía Jorginho, que me parece algo fundamental, es que, por desgracia, seguramente en esa zona, en Perú, pues hay, bueno, en Perú, en toda América y ya pues en Europa y Asia, hay un montón de culturas, digamos, similares en aspectos que la ensombrecen un poco. Sí que es cierto que al final se ha descubierto apenas, estamos un poco en la América, no sé exactamente, no recuerdo el mes, pero se cumplen a lo largo de este año 30 años de ese descubrimiento un poco accidental por la arqueóloga Shadi, luego comentaremos un poco, y que solo creo que es desde 2009 Patrimonio de la Humanidad, o sea, a la vuelta en la esquina ha empezado un poco a saberse un poco más de esto. Y a pesar de ello, sí que es cierto que otras culturas vecinas son mucho más conocidas. Pero lo que cabe destacar, como decía Josillo, que la palabra es un poco pues hablar de culturas madre, tendríamos por un lado esta civilización de Caral en América, en la zona de lo que sería el actual Perú, aunque en aquel momento está claro que las fronteras eran otras muy distintas, las actuales. Y luego tendríamos que hablar pues dentro de esas 5, acompañadas en las otras 4 más clásicas, como son Egipto, Mesopotamia, la zona de India y China, que son un poco las que, si hablamos un poco de civilización, son, digamos, las culturas madre. Independientemente de que, como deslizamos antes también, y yo creo que en esa zona del creciente fértil y un poco más hacia arriba, en la zona del Kurdistán, todavía, para mi gusto, el concepto de Göbekli Tepe, Karajantepe y todas estas, no sé, ciudades, porque al final, claro, una cosa es hablar de asentamiento, de civilización,
Al final son conceptos, es decir, ¿quién fue el primero? Pero claro, no es lo mismo un pequeño asentamiento que a lo mejor una gran ciudad o una civilización. Pero bueno, pues sí que es cierto que al final, y por fortuna yo creo, que cada año, cada X tiempo seguramente iremos descubriendo nuevas cosas y harán, si no, enriquecer todo esto muchísimo más. Podría haceros una pregunta a vosotros tres, que controláis de esto más que yo, que hablando con... A ver, cuando me proponéis algún tema de esto, siempre suelo hablarlo con una serie de amigos, sobre todo los que más siguen el programa, que por cierto, varios ya me dijeron, a ver, ¿qué hacéis? Que lleváis mucho sin publicar. Pues me decían que cuál era la diferencia para hablar de las grandes culturas madre a otras culturas que sí que se sabe que existían, como la de... nunca me sale el nombre, bueno, la de Turquía, Göbekli Tepe, es que nunca me sale, joder. Siempre, eso me preguntaban, ¿por qué unas se consideran culturas madre y otras no? ¿Qué diferencia había? La verdad es que yo ahí no llegué a encontrarlo, si es por tener ciudades, no sé, no entiendo muy bien qué nivel, Claro, en qué punto se marca la diferencia. yo tampoco soy experto, pero yo me imagino que una cosa es, independientemente del grado de evolución, un asentamiento o un conjunto de asentamientos haya una civilización, como podríamos decir. Quizá, no sé, es un poco concepto también de magnitudes, de relaciones que pueden tener a nivel social, incluso con otros, porque como haremos ahora, independientemente que podemos centrarnos a lo mejor un poco en lo que es Caral no era un solo lugar, era una zona en la que había diferentes ciudades y diferentes núcleos en los que existió, porque esto no quiere decir, para ir empezando ya, ¿vale? Estamos hablando que esta cultura, esta civilización de Caral, pues duraría, o se puede hablar un poco, que tiene una duración de unos 1600 años, que las fechas un poco más, si tenemos que dar una fecha más o menos exacta, iría del en torno al 3200 a.C., o sea, hace 5200 años, redondando, a digamos que tuvo su ocaso hacia el 1600 a.C. Aproximadamente se habla de esas fechas. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que hace 4000 años en esa zona no viviese gente, no hubiera núcleos, no hubiera... Es un poco el concepto de lo que hablamos, que tiene un poco que ver con lo que tú preguntabas, José. Pero ¿qué pasa? Que debido a una serie de cosas que iremos comentando ahora, muy sorprendentes, que echan por tierra un poco grandes conceptos que se creían sobre esta fundación de civilización, es que empiezan a ver pues ya ese concepto, pues igual que hablamos de que no es lo mismo 4 pueblos en la península ibérica, en la Galia y en la zona de Etruria que el Imperio Romano. Es decir, ¿no? Al final es un poco esa serie de conceptos que van. Sí. Un poco a los extremos, Tate. De un pueblo galio al Imperio Romano. Vale. Ya sabía yo que estabas pensando que eso, que te vi la cara. A ver, en cuanto al tema de civilización, claro, yo por extensión de territorio igual y relaciones entre los habitantes, yo creo, y diferentes núcleos que están organizados en un mismo gobierno, digamos. ¿Qué pasa? Que muchos asentamientos, por ejemplo, ahora hablamos de Göbekli Tepe, pero según se conoce y según se estudió, Göbekli Tepe hay bastante más enterrado de lo que se parece, igual tiene conexión con algunos de los enclaves que hay a su alrededor, como Gaziantep, igual también era una gran civilización y todavía no lo sabemos. Pero bueno, claro. Puede, o sea, que se haya encontrado un pequeño núcleo o un templo, que eso es lo que se suele encontrar. Yo pongo el ejemplo de Malta, que Xuli estuvo allí también. Allí que hablamos, es un sitio muy pequeño, tú también estuviste. Es un sitio muy pequeño, pero podría ser una civilización, porque tenía un conjunto es una gran civilización también, yo creo. Depende, yo qué sé. Sí, hombre, Sí, yo luego vale, no, dale, digo yo que esto de las culturas madre y de las civilizaciones madre y demás, aparte de esas conexiones entre distintas poblaciones y demás, que podría, un poco a los extremos que estaba llevando Tate antes también, como decía Víctor, esos un poco extremos, aparte de tener esa cultura, y yo creo que se basa mucho también en esa religiosidad común y en la función de los edificios también. O sea, que se encuentren, no es lo mismo que se encuentren, es un asentamiento, yo qué sé, pues un asentamiento de eso, un templo solamente, o que en el caso como el de Caral que vamos a hablar, o
de otros, de esas culturas madre, donde los edificios más importantes, los más majestuosos y que hay una gran cantidad de ellos, son religiosos, es decir, hay una intencionalidad ya de una civilización, ya no solo el gobierno cultural, que ya se ve, y sociológico, sino también religioso. Entonces yo creo que va un poco con toda esa mezcla de las distintas temáticas o distintos, no iba a decir estratos, pero estratos no, bueno, distintos ámbitos de la sociedad, en donde uniendo esos distintos puntos es como se puede concebir o cómo se puede describir o calificar como una civilización. Y en este caso, al ser de las primeras, ahí poníamos 7 porque incluye, en una de las fotos incluíamos 7 porque pone la de Mesoamérica también, o de zona de México y demás, pues por eso mismo se habla de culturas madre, porque son esas primeras que engloban toda esa serie de conceptos. Yo creo que va un poco por ahí la cosa también. Sí, yo creo que para no seguir un poco ya enrollándonos y ir un poco ya al grano, creo que una vez que hemos ya establecido también pues ese periodo que va en torno al 3200 y 1600 a.C., yo creo que es importante decir que, como decíamos antes por ahí, hace 30 años, la descubridora y la arqueóloga que hoy en día dirige la zona arqueológica, Ruth Shady, dice que, bueno, pues un poco también investigando por aquella zona con su jeep, se lo encuentra un poco por casualidad, ve una especie de montículo y dice, pues qué raro esto aquí, y parece un poco como de película de Indiana Jones, y que se pone a escarbar y empieza a encontrar ya esos edificios. Que al final tenemos que pensar que, por desgracia, claro, lo que queda hoy en día, y ya suelo poder ir poniendo alguna fotillo por ahí para que nuestros espectadores vayan haciéndose la idea, y nuestros oyentes también pues puedan ir buscándolo a medida que vamos hablando. Bueno, no tengo claro ahora, porque hay fuentes que hablan de en torno a unos 6 edificios, otros 7, hay entre 6 y 7 grandes pirámides, que al final tenemos que pensar que algunas de ellas, para que nos hagamos una idea, empezamos un poco ya a hablar de cosas en concreto, como son pues las pirámides, que es un poco, luego hablaremos, que diga Víctor qué le parece esas conexiones piramidales que hay a lo largo de todo el globo. Tenemos que pensar un poco más en esas pirámides que se parecen quizá más a lo que conocemos como las pirámides de Mesoamérica con punta chata, que a la pirámide típica, ¿no?, de la meseta de Ibiza, más acabada en punta. Pero porque, por lo que se comenta, estas pirámides tenían en la parte superior, un poco, digamos, que en la zona de donde habitaban, pues por una parte la jefatura, o donde estaba, digamos, pues el cacique local, que al final pues eso era digamos que la máxima autoridad política y religiosa de la zona. Pues había otras pirámides que igual se utilizaban pues como zona de tema de culto religioso, lugar de reunión del pueblo, pero al final el pueblo llano, digamos, que vivía en lo que es a nivel de suelo, en la tierra. Pero tenemos que imaginarnos que las pirámides, que en la parte superior tenían, digamos, una pequeña meseta, todavía tenían edificios construidos en la parte superior, los cuales, por desgracia, hoy en día no se conservan, y están un poco intentando reconstruirse, al menos para hacerles una idea. Sin esos edificios que tenemos en las partes superiores, las alturas de estas pirámides, ya para empezar, son de casi 160 metros de altura. O sea que, para que nos hagamos una idea de la altura, y luego que incluso la base son pirámides mayores a las que nos encontramos hoy en día, pero sí que es cierto que mucho más completas y, digamos, que quizá más majestuosas por cómo se conservan las que se encuentran en la meseta de Giza. Sí, es curioso que las pirámides se utilicen como viviendas o como... Eso es algo que no pasa en las diferentes culturas, y es algo que choca de cara que las pirámides sean habitacionales, vamos, que vivan ellas. Eso a mí es algún dato que me llama también, es curioso. A ver, Y en para cuanto, no sé, a dimensiones, la verdad que por desgracia no se conservan como deberían, ¿no? Y eso que se enterraron, por lo que tengo entendido yo, que es una civilización que ocultó, como pasó en Göbekli Tepe, es una civilización que enterró sus restos y que o sea, que enterró la ciudad antes de abandonarla, por una manera de conservarla a lo mejor, o porque igual, bueno, como hablaremos más tarde,
de lo que pues, se profetizaba y lo que pasó, pues igual algún día tenían pensado volver, pero gracias a ese enterramiento, a esa manera de conservarlo, pues nos ha quedado algún vestigio de esto y que no, cuántas culturas quedarán por ahí perdidas que no conocemos porque no quedan vestigios de ellas. Es curioso. Todavía. Yo creo que la clave es que todavía no descubrimos a muchas. Yo creo que nos quedan por descubrir, por tener hallazgos maravillosos y por divertirnos frikis como nosotros con estos temas de historia y de arqueología. Sí. Todo espacio infinitero. Yo lo que creo un poco es que ya más que, y como estamos hablando de algunas culturas que estaban que se van descubriendo, esto estamos hablando de hace 30 años, podríamos entrar en lo de las pirámides de China, pirámides de Bosnia, si son reales o no, etcétera, etcétera, si son montañas. Esto también se pensaba que era una montaña antes, que no eran unas, como bien decíais, estaba cubierto. Como estuvieron en su momento cubiertas las pirámides de Egipto por arena y tal, pero aquí parece que con una cierta intencionalidad. Igual las de Egipto no fue con tanta intencionalidad, sino más bien la propia acción del viento, bueno, meteorológicas, etcétera, etcétera, y el paso del tiempo, o no lo sabemos tampoco exactamente. Y aquí igual, entonces estamos hablando en comparativa un poquito de con estas culturas o civilizaciones madre, estamos hablando un poco estábamos hablando en Mesopotamia, pues a mí me recuerdan igual esos escalonamientos, esas terrazas de ahí y demás, pues a la típica figura de los zigurats de Mesopotamia, como podría ser la Torre de Babel, que todos seguro que tenemos en mente, o los jardines colgantes de Mesopotamia o algo así, pues podría ser un poco también. Entonces estaríamos hablando quizás de una cuando a veces miramos y decimos, jolín, qué diferentes son estructuras piramidales, las de los mayas, aztecas, no sé qué, todos estos de Mesoamérica y demás, con las de Egipto, pero son muy diferentes, pero aquí quizás con todas las piezas que nos faltan, igual sean mucho más parecidas a esos zigurats de Mesopotamia y haya muchas más conexiones entre un lado y el otro que no entre esas pirámides más modernas, digámoslo así, no lo sé. A ver, eso podríamos también hablar en... ¿Cómo? ¿Cuáles pirámides modernas? Joder, modernas. Pues sí, moderna es la que hay allí arriba de la sierra. O sea, más moderna. La del Louvre. Hombre. La del Louvre. Pues no, a ver. Pirámides. Bien me entiendes. Yo creo que se refiere a más modernas que es. Fue lo que dije. De todos modos, las americanas de México y Yucatán, digamos. Por eso, más modernas, sí, dije, no modernas. O las de la zona del Mississippi, que son muy desconocidas, pero que se construyeron, digamos que con adobe hace, no sé, 1000 años o por ahí, pero que son súper desconocidas. De Pepe Navarro. De todos modos, yo creo... ¿Cómo? De Pepe Navarro, del Mississippi, dijiste. Sí. No. Un momento, un pequeño corte aquí. ¿Visteis esto que nos saltó la noticia ahora de la noticia? Las pirámides estas que hablaron de Indonesia en cuarto milenio, que no me acuerdo cómo se llamaban. A ver. Venga, mi memoria falla. Mi memoria es Julio. Pero Google no. Google, pirámides indonesias. Pues que hay una revista científica diciendo, bueno, que no encontrarás nada, que eso era todo mentira, no sé qué. Sí, ¿qué revista? Porque no hay evidencias de factor humano, no hay pruebas, no se encontró. En todo resto arqueológico tiene que haber Gunung Padang. Sí. Allí, cerámica, flechas, puntas, algo, ¿sabes? Sí. Herramientas. Según me informan mis medios de informativos, la cadena no sé qué, la cadena Más Madera y la radio Investigaciones Ocultas, dice Gunung Padang. Gunung Padang. Upadans no, Gunung Padang. Gunung Padang, sí señor. Eso. Correcto. Pues a ver, yo sé que es cierto que a mí todo este tipo de historias me recuerda mucho a las, como decía Julio, las pirámides de Bosnia. A ver, yo en todos estos temas al final nunca me cierro en banda para decir que son montañas, ni tampoco para quizás creerte todo de entrada. Yo creo que al final simplemente lo que hay que hacer es investigar y que los arqueólogos se pongan a excavar y aclaren lo que hay y punto. ¿Qué pasa? Que en todo esto yo creo que, por desgracia, siempre están las dos partes de la noticia, que son
las que ante el mínimo hallazgo X empiezan a hablar de no, pues estos son unas pirámides de 50 metros, y por otra parte los negacionistas de todo, que son los científicos negacionistas súper ortodoxos, que dicen no, eso es imposible que sea una pirámide. Pues yo creo que ni una cosa ni otra, simplemente hay que dejar que se investigue, que se dé luz a lo que sea realmente y punto, ¿no? Hombre, es que si hiciéramos todo en plan, todo lo que no está establecido es mentira, así le pasó a Suola en Altamira, cuando, como hablamos en el programa que hicimos sobre las cuevas y demás, que no eran, lo había pintado él y la hija con Plastidecor allí, y mira tú, si lo pintaron con Plastidecor. Lo pintaron ahora con Plastidecor la neocueva, igual que no es. Estoy en coña, pero bueno. Pero las otras va a ser que no. Esas mismas que tiene ahí Víctor. Yo tengo uno por aquí de Tito Bustillo, creo. Sí, bueno, pues. Por aquí ando Tito Bustillo. Pero bueno, ahora no me pasa nada. Riva de Sellos, sí, Riva de Sellos, sí, señor. Pues ahí está. Un poco para ir, efectivamente, Perdón. Para ir un poco hablando de los hechos quizá un poco más significativos de esta cultura. A mí una cosa que me llamó poderosamente la atención es el concepto que ha roto los esquemas de historiadores, de arqueólogos, un poco de toda la gente de este mundillo. Es que lo que hablan es que las civilizaciones nacen un poco del concepto guerra/defensa. ¿Qué quiere decir? Que se había hablado que siempre lo que hacían era, a medida que existían determinados núcleos poblacionales cercanos, en proximidad, pues al final, como yo creo que es inherente un poco también al ser humano, o a casi todo el ser humano, esa violencia intrínseca, el apoderarse de los demás, de lo de que tienen los demás, bueno, un poco el guerrear continuamente. Pues el hecho de que determinados pueblos con área de influencia cercana se agrupasen quizá pues para defenderse de otros pueblos un poco más lejanos, pues eso y el concepto pues de amurallar ciudades, de defenderse, de crear armas, era un poco lo que había creado y dado pie a las civilizaciones. Por lo que estamos hablando, pues esas civilizaciones madre. ¿Qué pasa? Cuando se encuentran hace muy pocos años, hace muy poquitas décadas con Caral, esa civilización lo que descubren es que, por una parte, no hay murallas, por otra parte, no hay armas, y entonces piensan un poco, ¿qué pasa? Esta gente no se peleaba entre ellos, porque es que no es que fueran 4 gatos allí en una comuna, la sabemos, ¿no? No, era una gran civilización que tenía, y aquí viene la clave, como base de nexo y base de nacimiento para que floreciese toda esta gran cultura, una palabra que no era ni más ni menos que el comercio. ¿Y qué era lo que comerciaba? Pues al final se sabe que es un poco una cultura que está basada en la agricultura y en la pesca, y hay que hablar un poco porque aquí te encuentras versiones que profundizan más en qué fue primero. Lo que tenemos que tener claro es que al final Caral, que se encuentra pues digamos en la zona interior de lo que es el actual Perú, tenía un poco una conexión, toda esa civilización de Caral, un poco digamos hacia el oeste, hacia llegar a lo que es a la costa del Pacífico. Con lo cual, al final, lo que se producía en toda esa zona, pues era un comercio, ya fuese de la zona más montañosa, más interior, hacia la zona costera. Al final se ve un poco, pues, una serie de materias primas de unas zonas bastante distantes, se encuentran en otros lugares, con lo cual al final se deduce obviamente que eso se produce a nivel de comercio. Y es muy interesante porque al final ellos se habla que sobre todo tenían una producción muy elevada de algodón, que tú de entrada pues empiezas a decir, ¿y por qué esta gente no se dedicaba a cultivar pues cereal y todo este tipo de cosas para comer? Y tú puedes pensar, ¿para qué cultivan hace más de 5.000 años? No sé, yo digo hectáreas, pero bueno, imaginaros, campos y campos de algodón. Pues se ha descubierto que todo ese algodón que cultivaban era ni más ni menos que para tejer redes de pesca, que intercambiaban precisamente por ese producto piscícola de los habitantes de la zona de lo que es el Perú, de la zona del Pacífico, digamos. Y entonces es un poco como con ese comercio
se produciría pues ese, imagino, ese trueque de materias primas por producto y todo ese tipo de cosas, que esto ha sido un ejemplo de lo que es la zona más interior de Carán con la costa, pero que también se producía con la zona de las montañas, hacia el norte con regiones que podrían estar en la zona del actual Ecuador, y bueno, un poco todo ese comercio que se producía en esa zona. Al fin y al cabo es eso, y esas relaciones de comercio la que hace un poco nacer y florecer a esta cultura, hace más de 5.000 años. Parecía también muy interesante. Este dato, sin duda, yo creo que es el más rompedor, ¿no? Con el concepto histórico de nacimiento de civilización. Y sí que en casi todas las fuentes que consulté sí que hablaban de él. Pero luego también quería que comentaseis un poquillo el tema de la cerámica, ¿no? Como siempre escuché y leí en todo lo que consulté el concepto de lo importante que es que para ser civilización tiene que tener uso de cerámicas y había culturas como muy retrasadas que le llamaban precerámicas. Y aquí Ruth Shady decía que ella prefería hablar de una cultura acerámica, es decir, una cultura que no necesitó de tener cerámica. Y este dato también es bastante rompedor con todo, cambia los esquemas de cultura, de civilización, y creo que también da para comentar un poquillo, ¿no? Sí, porque es curioso como una civilización tan avanzada en construcción y porque lo que hablaba Tate del comercio con la costa, ¿no? De hecho, la civilización de Caral que le llaman pues, está basada a lo largo de un valle fluvial que parece ser que fue modificado también en su día para, bueno, para esas corrientes de agua, para los campos y todo, como una especie de río Nilo pero artificial en toda esa, digamos, para toda esa civilización que cooperaba conjuntamente a lo largo de ese valle, ¿no? Que es curioso que sea en ese valle que haya un río de vida y que haya un valle fértil, digamos, donde se cultiva y hay un comercio con el exterior. En la costa, que creo que Caral está como a 30 kilómetros al interior o algo así que no. Más o menos. Sí, pero es indicativo lo que tú dices porque es un valle que ellos crean modificando, digamos que poniendo unas canalizaciones artificiales que traen agua de las zonas altas, de la zona montañosa, entonces confluyen en la zona baja y ellos crean ese valle, crean una zona de tierras muy fértiles, como decías tú, una suerte de río Nilo peruano, con zonas fértiles de cultivo, y a su vez es muy curioso porque algo que indican es que, sin embargo, no construyen sus edificios en el valle, sino que los construyen, digamos, hacia un lado, elevados. ¿Y para qué, digamos? Pues seguramente y obviamente para protegerse, algo que nos hace en la actualidad. Para que veamos, hoy en día, ¿cuántas veces me ha pasado eso de hay una subida de un río, se inundan todas las casas porque tal constructor ha construido una serie de apartamentos? Pues hace 5.000 años no, hace 5.000 años eran más inteligentes que nosotros, bastante más, y obviamente no veían nada factible construir en la parte baja por ese tipo de circunstancias seguramente, y sin embargo lo hacían aparte, un poquito más elevados, seguramente pues para protegerse de esto, porque estaban más interconectadas con la naturaleza y sabían leerla y entender todo muchísimo mejor su ciclo. Quería comentar este punto que dijiste ahora, Tate, que también muy importante, creo yo. Es lo que se dice siempre, ¿no? De conocer el terreno en el que construyes y tener el conocimiento del autóctono, ¿no? Por ejemplo, aquí si vas a construir en cualquier sitio, preguntar a la gente de ahí. Quería comentar un ejemplo que mucha gente no se acuerda, pero el caso terrible del camping de Viescas, que había muerto muchísima gente, que luego al final, como pasa siempre, todo queda nada, todo queda en nada, pero eso no fue una muerte fortuita ni fue un accidente, eso fue un homicidio. El camping se construye en una zona en una vaguada, lo que sería una vaguada, o en una zona de recogida de aguas pluviales, y es el problema. A día de hoy la especulación y totalmente el actuar de espaldas a la naturaleza y al conocimiento humano que heredamos de nuestros antepasados nos lleva a asesinar a gente. Bueno, asesinar no, pero a facilitar que se muera la gente. Y en este caso, lo que comentabais, es increíble cómo además de tener todos los avances que tenían tecnológicos, pues hicieron la ubicación de sus ciudades estudiadas para que ni problemas pluviales ni fluviales les afectaran, ¿no?
al final la verdad es que todo lo que veías decías, hostia, vaya cracks, todo bueno, todo lo que hacían estaba bien, estaba, bueno, hacían sacrificios y tal, eso no mola a día de hoy a nuestra vista, pero sí que la civilización como que muy cabal, hacían cosas muy bien pensadas y muy reflexionadas, dándonos a la actualidad hostias con las dos manos. Di tú que ahora se hace eso, no por desconocimiento, sino por especulación, porque el más pirata es el que más jeta le echa a la vida, pero bueno, sí que demostraban que allí quien mandaba pues se regía por ciertos criterios científicos, ¿no? Sí, al final estas pirámides que construyeron también, pues obviamente como a base de otros lugares del mundo están pues construidas un poco pues de cara y orientadas a ciertas constelaciones. Al final, como tú decías, tanto el cielo como la tierra estaban muy interconectados, tenían hace 5.000 años o más de 5.000 años un conocimiento que yo creo que podemos ir ya, por no hacer esto tan, por una parte, no tan ortodoxo, tan científico, yo creo que podemos ir deslizando ya también teorías y comentarios un poquito más conspiranoicos o como yo diría, un poco más de espacio infinito. Y yo como ya nuestros oyentes que nos vengan siguiendo pues a lo largo de todos estos años, ya en Radio Filispín y en ese origen de espacio infinito, somos personas con mente abierta, pero independientemente de eso, pues todo cabe, la posibilidad. Ahora bien, yo creo que independientemente de que, como ya podamos empezar a deslizar la idea de la hipótesis extraterrestre, antiguos astronautas, todo este tipo de cosas, para mí, aunque pueda ser esa una posibilidad como otras muchas, yo creo que lo más factible, y esto es un poco no la navaja de Ockham, yo veo más, y desde aquí recomiendo ese gran libro, como todo lo que ha hecho Javier Sierra, que es En busca de la edad de oro, que desliza todo este tema, que sácalo por ahí, Víctor, que sé que lo tienes. Busca, Víctor. Este tema que a mí me parece clave, y es que hace varios años, ahí está, Tiahuanaco, que hablaremos algún día de Tiahuanaco, Pumapunku y todo eso que está ahí en la cubierta. Pues yo lo que creo es que hace 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mil años, obviamente, pues esto es como cuando ahora creemos que hace 2 días el Neandertal era poco más que un australopiteco, que no sabía nada, y ahora estamos descubriendo que el Neandertal no era muy diferente de lo que era Sapiens, o de lo que es Sapiens, pues esto es igual. La gente se piensa que hace 10.000 años, que si el hombre que estaba saliendo de la cueva era poco más que un simio, ni mucho menos. Yo creo que en esas franjas de tiempo, incluso más atrás, las civilizaciones que había, estas 5 culturas madre, culturas anteriores o lo que sea, pues tenían unos conocimientos que hemos perdido, conocimientos que hoy en día nos parecen incluso, porque tenemos que saber que cosas que aquí ya hemos comentado, que estamos descubriendo cosas de hace 3, 4, 5, 6, 7 mil años, trabajos en piedra con una precisión pasmosa, que hoy en día, incluso con la tecnología actual, no podríamos replicar. ¿Qué quiere decir esto? Pues puede querer decir que lo ha hecho un extraterrestre o puede querer decir que la gente que vivía hace 6.000, 7.000, 8.000 años manejaba una serie de tecnologías y una serie de conocimientos que hemos perdido y que nosotros, por desconocimiento, no como decía Arthur Clarke, que toda capacidad diferente al conocimiento pues, de la magia. Pues esto es un poco así. Yo creo que obviamente en este lugar, en esta civilización de Caral, ya sea hace 5.200 o 6.000 años o cuando realmente se desenvolvió, tenían un conocimiento superior al que tenemos actualmente. Y luego ya iremos comentando también pues, algunas cosas que tenían a nivel arquitectónico y a nivel de infraestructura, que así lo demostraron. Víctor. Con respecto a esto que comentas, tú tienes mucha injundia de nuestro Señor. Porque aquí, si vamos a las pautas científicas establecidas de la evolución humana, está claro que las dataciones de estas civilizaciones no se corresponden a la ciencia oficial, por eso choca tanto que un conocimiento tan avanzado esté tan lejos en el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que nos da pie a pensar? Tú comentas el de la hipótesis extraterrestre. La hipótesis extraterrestre
que yo muchas veces la mantengo y la defiendo porque soy un ferviente defensor de esa teoría. No de una construcción extraterrestre, sino de un contacto que nos legó un conocimiento. Que es muy curioso que en muchas partes del planeta ese conocimiento se extendiera de una manera global y en un cierto y determinado punto de la historia. Hasta ahí, un paso. Y luego, claro, tenemos que estas personas en la antigüedad manejan esos conocimientos que ahora no tenemos y que de dónde se adquirieron, porque si nos vamos a la arqueología oficial, vemos que antes poco más que estábamos en taparrabos. Entonces, lo que tenemos que es hacer, nosotros no, la ciencia, la arqueología, es o buscar ese eslabón perdido de esa civilización que legó a estas antiguas civilizaciones. O hubo una civilización anterior, muy anterior, hablando de 20 o 30.000 años y ya que nos retrotraemos a los confines de la historia y que hay que cambiar toda la datación oficial de toda la evolución, o un contacto que es muy probable que sucediera también, la venida del Señor Jesucristo también en su día como extraterrestre, pues, si viene cada 2000 años ya nos va tocando la tercera venida. Puta Maiden. No, a ver, yo simplemente deslizo otro punto muy curioso que yo, escuchando también a algún experto, algún arqueólogo, gente incluso hablando de este tema, que sopesaban la hipótesis del cataclismo que define que, imaginaros que hoy en día, en 2024, se produce, ya véase, no sé, una tormenta solar, no sé, un proceso tipo un meteorito que llega prácticamente a la extinción de todo ser humano, y sobreviven pues cuatro personas, o 5, o 10, bueno, o el mínimo indispensable para que procreando puedan llegar a recuperar la población del mundo. Pues al final, sería gente que habría perdido todo. Imaginar, bueno, hoy en día todo lo que tenga que ver con a nivel informático se perdería, pero imaginaros que se conservaran muy pocas cosas, que hubiera habido incendios, inundaciones, yo qué sé. Claro, pero entre esos supervivientes podría haber habido, o puede haber ingenieros, podría haber científicos, podría haber una serie de cosas que obviamente en la nueva civilización que se empezase a fundar y construir, ya fuese más local o más a nivel mundial, tendrían unos conocimientos que pasados 100, 200, 300, 1000 años, ¿no? En el año 3000, pues de repente dijeran, hostia, pero si aquello empezó allí de la nada, pero de repente ya empezaron a construir con no sé qué, yo qué sé, no sé si me explico. Pues esta es un poco esta idea de ese cataclismo que pudo haber sucedido. Para algunos expertos, o bueno, para algunas personas es un poco una posibilidad de lo que pudo suceder hace 5, 6, 7, 8, 10 mil años, como podemos hablar del tema de diluvio universal y todos estos mitos barra posibles hechos. Grandes expertos como Mr. Tartaria y Mickey Mouse empírico. Ese reseteo de... No, olvídate. Estoy hablando de un meteorito. No estoy hablando de chorradas, ¿eh? No estoy hablando de chorradas. ¿Qué se ofende, Tate? Uy. El que no cree demasiado en todo esto, lo que está claro, si algo era, de hecho te comenté hace unas semanas, Tate, que me molaría hacer un programa en el que analizaseis todas las, ¿cómo de explicarlo? Lo de echar las agujas para atrás, pues grandes acontecimientos que echaron las agujas para atrás, porque en estas 8 temporadas, 9, ya no sé, bueno, las que tenéis, los podcasts que tenéis subidos a iVoox, que me los he escuchado y algo que salía a menudo era eso, que tú comentabas eso. Pero es que a mí me pasó de estar escuchando programas vuestros viejos y al mismo tiempo estar escuchando en la radio o ver en internet noticias que ya echaban atrás las agujas de cosas que vosotros decíais que es que esto a lo mejor no es. Y claro, es que constantemente está pasando esto. Y a lo que quiero ir. Si no crees en los extraterrestres, o sea, yo en principio no sería una opción que creyese, ¿no? Pero creas o no creas en ellos, lo que está claro es que lo que nos dice la ciencia
Y ahí está lo bueno de la ciencia, ¿no? La ciencia es un poco como el cristianismo cambia de dogmas las veces que haga falta, la ciencia lo hace, pero a ver, de una forma no dogmática y no basadas en la fe, sino en conocimiento, ¿no? Basadas en conocimiento. Pero sí que es cierto que la ciencia, lo que explicaba antes, creo que fue Víctor quien lo dijo, de joder, si es que hace 2 días antes a estas civilizaciones teníamos que estar en taparrabos, ¿qué pasó? ¿Qué salto evolutivo hubo tan grande? Ahí tenemos la película de 2001 que te da ahí el monolito y el contacto con algo de más allá. Sean extraterrestres, sea Dios, yo no creo tampoco en Dios, pero lo que sí que creo es que, y eso me empuja, joder, por ejemplo, a estar en el programa con vosotros, ¿no? Que me gusta conocer y saber. Lo que creo es que lo que sabemos hasta el día de hoy, o sea, no lo creo, es un hecho. Lo que sabemos hasta el día de hoy no es la verdad. Y la ciencia, por mucho que haya mucha gente dogmática y ortodoxa que crea que todo lo que la ciencia diga es cierto, no. La ciencia es tan maravillosa que cree que todo lo que ha demostrado es cierto, pero cree que todo lo que no ha demostrado es una hipótesis. Y es la gran diferencia. Por ejemplo, la ley de la evolución de Darwin, que creo que ya no se llama evolución porque creo que ya está demostrada algo así. Bueno, pero toda la vida fue la teoría, perdón, de la evolución. Porque una teoría, aunque la demos por buena para avanzar en investigaciones y en conocimientos, realmente es una teoría. Entonces, bueno, yo creo que desde luego a ver, es un poco salirse de aquí. Lo de Caral es la hostia, pero lo de Tiahuanaco, que me habíais comentado también por WhatsApp en su momento, el corte de esa piedra a mí me dejó tonto. O sea, lo que decía antes Víctor no es una frase hecha ni es una cosa de alguien que crea en los extraterrestres, no. Tú ves esa piedra cortada, pues está datado el momento en el que fue cortada, y a ver, a día de hoy, con una maquinaria ultra precisa, pues vale, puedes hacer algo así, pero en aquel momento, con esa tecnología, te rompe los esquemas. Y o era un gran conocimiento que ha desaparecido, o obviamente tuvo que haber algo por encima de él. Y obviamente la teoría que decís de una civilización anterior y tal, a ver, sí que es cierto que muchas culturas tienen teorías de un gran diluvio y eso te lleva a apuntar a que hubo un hecho histórico que apunta en esa dirección, ¿no? Pues un diluvio en alguna zona de un valle fértil con una gran civilización y que esa leyenda se pudo extender por lo que fuera, y luego la teoría de la Antártida de una cultura, pues lo mismo, te coges hasta en Ribeira, yo que viví por allí, hasta en Ribeira tienen su propia Antártida, allí cerquita de la duna de Corrubedo, en el Parque do Vilar, pues tienen allí unas marismas y también, y yo creo que hay una Antártida en cada X ayuntamientos. Ferrol Al también. final algo hubo, o un dios, o un extraterrestre, o una civilización anterior. O sea, yo creo que cada uno puede creer en lo que quiera, pero desde luego creer en lo que diga la ciencia a día de hoy no vale, porque la ciencia no da todo por sentado ni cierra todas las puertas. Está bien, pues. Uy, perdón. No, pero sí, el problema en este caso yo creo que no es la ciencia. A Julio le entra el sueño contigo. Si solo fuera él, Víctor. Me entró la tos, Golín. Yo creo que... Se me atragantó la teoría. Yo creo que el problema aquí no es la ciencia, que la ciencia si no es otra cosa que una herramienta, sino algunos científicos, que como tú dices, pues con el dogma como herramienta, pues hacen creer que al final es una suerte de, tenemos aquí una Biblia, actúan al final como creyentes, y esto es lo que la palabra de no sé, de Einstein o de Newton ha dicho. Y no, al final lo que tenemos es teorías que van explicándonos cosas, pero que mañana caerán por su propio peso y otras teorías nuevas nos explicarán más. Pero bueno, para ir un poco también comentando alguna cosita más, pero me parecía ya, pues ahora de ir metiendo también el concepto un poco ya aquí más heterodoxo. Yo creo que, como podíamos comentar antes a nivel de tema arquitectónico, sí es cierto que tenemos que imaginarnos que ellos al final en estas construcciones pues empleaba tierra, piedra, madera. No solo tenían grandes canalizaciones de agua que llevaban pues ese líquido elemento desde las montañas a la creación de un valle, de un río artificial que creaba una superficie fértil muy amplia. En sus construcciones tenían, podríamos explicarlo aquí, pero yo creo que es un poco farragoso, sistemas de calefacción,
con fuegos perpetuos que hacían que se calentasen a través de conductos por todas las zonas. Y luego algo muy, muy, muy interesante, que yo creo que Faustino es el hombre que puede explicarlo, porque es nuestro tecnólogo aquí en el equipo, es el tema de las xícaras, porque al final tenemos que saber que hace pocas décadas, muy poco después de su descubrimiento, en la zona allí en Perú estuvieron algunos científicos japoneses, y esto de lo que nos va a hablar Faustino ahora, más de 5.000 años después de que fuese creado, como poco, 5.200, 300 años, estos científicos japoneses, vieron esa tecnología y la trasladaron, se la llevaron de vuelta a Japón, que hoy más que nunca está de actualidad por ese posible tsunami, ese terremoto que ha habido en Taiwán, que bueno, amenazaba un poco pues toda esa zona de una importancia sísmica muy, muy grande. Pues se llevaron esa tecnología y la asimilaron a sus construcciones para, digamos, no evitar, sino sufrir en menor medida las inclemencias o los daños de los terremotos. ¿Y qué son esas xícaras que inventaron los caralinos? Pues al final realmente podríamos simplificarlo diciendo que son como unas bolsas hechas con tejidos vegetales en las que metían piedras. Que realmente lo piensas y dices, qué tontería, ¿no? Qué cosa más obvia, no es ninguna cosa que te tenga que venir un extraterrestre a decir. Pero como tú muy bien dices, es algo que sorprendió en cuanto se encuentran y que pues los ingenieros japoneses que a nivel de construcción antisismos son pues la NBA, por decirlo de alguna manera, son los másters del tema. Japón, un país tan castigado por bombas nucleares, por Godzilla y por terremotos, que tienen que tener unas edificaciones muy resistentes, y pues bueno, los japoneses alucinaron, ¿no? Y es un dato, comentaba Rushadi en los documentales, ¿no? En entrevistas, que siempre comenta, ¿no? Como los japoneses alucinaron. Fueron allí porque, claro, Perú es una zona muy castigada por terremotos y también por el Niño, que luego comentaremos algo también del tema. Y el Niño me refiero al niño meteorológico, no que haya un niño, no estaba Daniel el Travieso por allí. Es que nadie va a pensar en los niños. Pues el caso es que, bueno, al ir excavando Puedes ir poniendo imágenes, Víctor. Víctor seguro. Lío, ¿no? Víctor seguro. Perdón. No, siempre me lío, Dios mío, soy lo peor. Bueno, pues en estas imágenes vais a ir viendo, pues hay unas cuantas de restos arqueológicos que encontraron, que son muchos. En cuanto excavabas en ciertas zonas veías que estaba todo lleno de restos de estas bolsas que os comentaba. Bolsas hechas con tejidos vegetales que permiten datar con el carbono 14 pues fácilmente, ¿no? Todas estas construcciones. Estas pirámides. También un dato importante, que la verdad es que en los documentales, bueno, podcasts que escuché tal, no hablaban, no le sacaban chicha al tema, por una limitación de tiempo, pero construcciones que iban haciéndose por fases, lo cual te da a entender que quizás las primeras fases también equivaliesen a otras épocas de esta cultura, ¿no? Pueden trasladarte en el tiempo y ampliarte el abanico de tiempo que ocuparon estas culturas. El caso es que, bueno, en los cimientos, en ciertas fases de estas construcciones, hacen grandes bolsas de este tejido, de las xícaras, meten dentro piedras, y básicamente, ¿qué permite esto? Pues que cuando aparece un terremoto o un simple asentamiento del terreno, que también ocurre a menudo, trabaja todo, hace que se solidarice, que es una palabra que se usa mucho en términos de construcción. Solidarizas las estructuras, haces que trabajen conjuntamente diferentes elementos. Esto a día de hoy se hace pues no voy a entrar demasiado en datos técnicos, pero se hacen pues un tipo de cimentación que permite trabajar conjuntamente la cimentación, valga la repetición, las zapatas, por ejemplo, ¿no? Pues vigas que unen varias zapatas. O ya en países como Japón, con más peligro sísmico, pues construyen unos mecanismos que, permiten básicamente, le dan un margen de movilidad, digamos, al edificio, ¿no? Tendrían, pues, como unas articulaciones.
algo parecido. Si alguien fue alguna vez a una instalación industrial grande con maquinaria que tiene muchas vibraciones, pues para no transmitir vibraciones a edificaciones vecinas o a un elemento arquitectónico que pudiese caerse, pues se meten aisladores. Son, nada, elementos ahora mismo pues no es nada del otro mundo, pero bueno, la humanidad tardó mucho en conseguir estos adelantos en la construcción, ¿no? Y estamos hablando de que hace 5.000 años tenía un pueblecito, una cultura de Perú allí aislada. Estamos hablando de una en este valle del que hablábamos antes, que 24 ciudades, que bueno, no es moco de pavo, pero bueno, que no era una civilización que debería de tener, según nuestra idea, estos avances técnicos tan grandes. Y allí a saber cómo llegaron a esta conclusión. Seguramente alguien empezase haciéndolo en construcciones más pequeñas, pero al final esto le permite a las pirámides que permanezcan en buen estado. Obviamente el tema de que los hayan enterrado permitió la conservación, pero a ver, el daño de terremotos estaba ahí y lo sobrevivió durante 5.000 años, que se dice pronto. Si veis las fotos, además, que estamos poniendo, alguna vez incluso reconstrucciones de cómo pudo haber sido la construcción. Y luego si pones el vídeo, Julio, el vídeo es bastante explicativo y yo creo que va a evitar que siga hablando yo más. ¿Qué vídeo? ¿Qué vídeo? Shikras, una técnica, es el último archivo. ¿No lo tienes? No lo sé. No tengo fotos solo. Siempre me Pues hay un metes vídeo. cosas. Un archivo, el último que está en la carpeta Shikras. Yo no lo veo. Bueno, mientras lo busca, digamos que Caral no tiene nada que ver con Caral Sol, que es lo que muchos estáis pensando. No tiene nada que ver. No Bueno, estamos no, hablando de sí. Ahí para dejar a todo el mundo seco, ¿eh? Concha. No, nada más que si nos suelta. me salta de vez en cuando, igual suena de vez en cuando un pim, pim, pim por ahí detrás. El antivirus, que hoy está loco. Me hace saltar, no sé, hace cosas raras hoy. Así que, bueno, es lo que hay. Eso también lo hace el por tube, ¿eh? No sé en qué páginas estarás, ¿eh? Por eso. Pues mira tú, yo qué sé. No veo ningún. No, ¿Lo encuentras el vídeo? No. no es Bueno, Bueno, nada. para todos, que lo podéis buscar por YouTube, o podéis buscar lo que José nos está un poco explicando, y yo creo que ya seguramente os hagáis un poco la idea de estas tecnologías, que es un poco lo que, con ejemplos concretos, nosotros podemos traeros aquí para que veáis hasta qué punto, hace ya más de 5.000 años, una cultura como la de Karasupe pues tenía y desarrollaba, y bueno, otras muchas cosas, y otras tantas que seguramente pues a lo mejor no hayan llegado hasta nosotros, o que no es que no hayan llegado, sino que nosotros no hemos descubierto pues que dominaban esas técnicas o que tenían esos conocimientos, porque al final es muy difícil y sobre todo solo en 30 años. Al final, yo creo que, bueno, por ir un poco ya avanzando en todo esto, se habla de, como no, cuando hablas siempre lo bonito, lo que vendería si fuésemos un programa que está aquí por Parné o por hacer, no sé, o porque tuviésemos esas ideas, ojo, que son muy respetables, pues empezaríamos a decir aquí que la civilización de Caral tuvo un enigmático fin y que no se sabe nada de dónde se fue. Bueno, que finalizó, que se fue. Yo creo que al final, y no es que yo tenga una cerrazón de mente, que al contrario, me gusta siempre creer que todo es posible, pero las hipótesis un poco ya, para ir también profundizando un poco más en este tema del fin o el ocaso como civilización, porque esto no quiere decir, cuando nosotros hablamos de que la civilización de Caral tuvo una duración en torno a 1.600 años, ¿no? Pues del 3.200 a.C. al 1.600, esto a veces uno piensa, o también a veces lo escucho por ahí, derivado de discursos que hay. Que en torno al año 1.600, de repente, todos los habitantes de aquella zona se evaporaron. No, es como se evaporaron, eso se murió todo el mundo. No, o sea, es que realmente eso casi nunca sucede así. Obviamente puede haber un fin de una civilización, puede haber, o sea, sí que es cierto que, y aquí ya hemos hablado de otras cosas a lo mejor que pueden tener más de extraño,
Pero lo que seguramente pasó aquí, que se habla, es, como decía Josillo, esa importancia del medio ambiente y del cambio climático, que por mucho que ellos tuvieran un poco esa armonía con la naturaleza, al final con la naturaleza no puede nadie, y al final pues a veces somos víctimas de esa fuerza y de lo terrible que puede llegar a ser. Y una de las teorías es que al final pues en la zona se produjo un gran cambio climático que hizo que todas esas zonas fértiles se cubrieran de arena, dejase un poco ese tema de las sequías recurrentes. Y un tema muy importante, hay dos temas, hay varios temas importantes. Hay muchos ecologistas que quieren considerar a Caral y a lo que sucedió en Caral como la primera crisis climática de la historia, a nivel de civilización. Y es aquí donde entran un punto muy característico de esa zona, que son los frisos de Bichano, que tenemos también por ahí fotos, y que se pueden ver, bueno, entre otras muchas cosas, unas imágenes que representan a habitantes de aquella zona, pero que un poco como ese terrible dios Micantecutli, que tiene pues ese vientre abierto, y se ven, ¿no? Pues esta gente como que se le notan las costillas, que la pinta parece totalmente de alguien famélico, pues habla un poco ya de lo que pudieron sufrir allí, pues esas sequías, esas hambrunas, y que todo hace indicar que eso, obviamente, seguramente tuvo que ver con el final de esa civilización. Con el final de esa civilización, que no quiere decir que la gente allí se evaporara. Ahora iremos también comentando un poco qué pasó por aquella zona después. Pero bueno, esto ya digo, podéis comentar cositas porque como decimos aquí de ortodoxia, poca. Hay todo. Sí, respecto al friso este de Bichama, a mí me hace mucha gracia o pasa muchas veces en arqueología, ¿no? Que se interpretan los símbolos a posteriori de lo que porque se dice que la rana representa el cambio de no sé qué, el agua y que las costillas, pero eso no sabemos de después, no de antes. Quiero decir, si la cultura madre representa eso, no sabemos de dónde viene. Aparte es una cultura que no tenía escritura, que no dejó restos de... A veces siempre me llamó en arqueología la atención la interpretación de los símbolos, ¿no? O sea, podían decir que es el cambio climático como podían decir que es cualquier otra cosa. Desde mi ignorancia y como aficionado a visitar rollos arqueológicos de toda injundia, ¿no? Allá donde voy siempre hay la interpretación de los símbolos de... Vale, la interpretación es como filosofía, si me apuras. O sea, yo creo que esto es esto, como en los petróleos pasa mucho también, ¿no? Las espirales o las cuencas, estos significaba, ¿qué cojones sabes tú qué significaba lo que pintaba? Para mí, para mí, Yo, luego ya cada uno que interprete y los especialistas son los especialistas, pero yo siempre me llama la atención eso de la interpretación de los símbolos. Pero es una Y le mierda da todo. un significado X porque les sale la pelota. Cuando los especialistas vierten esas hipótesis, al final están haciendo con más o menos conocimiento, pero están haciendo lo mismo que nosotros. Están teniendo una charla de amigos, porque lo que dices tú muy bien. Y pensaba ahora, Tate, en nuestro amado David Lynch. A David Lynch siempre le preguntan qué quiere decir con sus películas. Y luego en cuanto empiezas a investigar un poquito sobre David Lynch, ves que muchas de sus películas son el absurdo. Por ejemplo, Blue Velvet, él cuenta que escuchó un día la canción de Blue Velvet y dijo, quiero hacer una película que se llame Blue Velvet. Y ahí nació la película. O Twin Peaks, que iba haciendo guión sobre la marcha. Y el gran personaje que cambia totalmente la serie es un tío del equipo técnico que se cuela en una escena sin querer. Al final, realmente, el interpretar, David Lynch se ríe un poco de las interpretaciones que dan a su obra. Y realmente yo creo que si los arquitectos, los escultores, los artesanos, los artistas, yo qué sé, la gente que hizo estas escenas, estas figuras del friso, yo creo que dirían, joder, el Víctor acaba de dar en la clave. O sea, ¿qué coño saben ellos lo que yo quise expresar? Es muy difícil. Yo realmente lo que leí del pez, de la rana, del esqueleto... Pero bueno, sí que es cierto que lo que dice Tate, a ver, el tema...
sí que va avanzando mucho muchas culturas, ¿no? En que el fin de ellas siempre está relacionado con un problema ecológico. Y ahora estamos viendo una nuestra que realmente es un tema acuciante, que nos obliga a cambiar mucho todo, absolutamente todo. Por ejemplo, la ciudad de esta que están haciendo, pues no me acuerdo en qué país del desierto, pero están haciendo una gran ciudad longitudinal, que es una barbaridad. La verdad es que se daría para... Sí, alguna vez. Pues este tipo de barbaridades que se está haciendo ahora por escapar de lo que sabemos que se nos viene encima, dices tú, joder, pues quizás sí que acierten los especialistas, sabe Dios. Es difícil, pero bueno, el friso es... las imágenes, a ver, hablan por sí solas, ¿no? Sí que se ven... es raro, hay cosas que sí que son así enigmáticas, ¿no? Tiene similitud también con los muros de Tiahuanaco, con esas cabezas que están incrustadas, quizás también hablaremos de su día de Tiahuanaco también, que yo la verdad, es el gran viaje pendiente que me queda ahí, pasa que cruzar el charco es muy caro, de Dios. Y me gustaría ver las civilizaciones de Perú, que es lo último que la espinita que aún tengo clavada. Y ojalá, si tenemos algún oyente, quería hacer hincapié que si hay alguien cercano a Caral que nos esté escuchando y quiere ceder su vivienda para que nosotros vayamos a investigar allí, Pensé que iba a decir... Pensé que iba a decir todos nuestros oyentes del otro lado del charco que hagan un crowdfunding. Si cada uno pusiera 100 pesetas, una peseta, si cada español pusiera una peseta. A ver, a Lola Flores. A los pobres de Sudamérica pudiéndose pedir a los desgraciados de aquí, ¿me entiendes? O sea, pero lo podemos pedir. Podemos hacer un crowdfunding aquí. Espacio Infinito de América. Igual para no escucharnos nos mandan para allá. Puede ser. Un día hablaremos de todo el tema sociopolítico que hay por aquellos países. Sí, señor. Y los problemas que estamos teniendo. A ver si un día nos hermanamos de verdad con ellos y montamos aquí, mandamos a Estados Unidos y a los ingleses a tomar por saco a los franceses y a toda esta gentuza de mierda. Y bueno, los hispanohablantes nos volvemos a mandar otra vez en el mundo, ¿verdad, chavales? Eso que estáis conmigo, joder. LATAM y España unidos. Que cada uno mande. ¿Que cada uno qué? ¿Qué dijo? Que cada uno mande en su casa, que bastante mal tenemos cada uno en nuestra casa para atender la del otro. Pensé que ibas a decir que cada uno mande un euro. Pero bueno. No, bueno. Yo creo que por ir también cerrando esto un poco. Lo que dice Víctor seguramente también tiene mucha razón, porque todo a posteriori es como lo que decía yo antes de ese dios que no sé si Julio puede meter por ahí una imagen ahora o si no que la busquéis, que es Micantecutli, que cuando se descubrió, creo que fue, bueno, Fever Gang. ¿Cómo? ¿Qué es qué? Micantecutli con H intercalada, pero da igual. El caso es que cuando se descubrió esa deidad en el suelo de... Nada, bueno, ese es el gigante, es el gigante de Baliclión. Pero cuando se descubrió a Micantecutli, esa figurita que tiene un poco, digamos, el vientre abierto, se descubrió rodeado, si mal no recuerdo, debajo de México DF, todo rodeado de cadáveres, bueno, de huesos, imaginas las ofrendas que hay allí. Pues eso también se podría haber dicho, no, pues es que eso era una representación de un pobrecito muerto de hambre que tenía, yo qué sé, dándote un poco también la razón en ese aspecto. Yo creo que lo que tú dices puede estar muy, muy, muy acertado, pero que también lo del cambio climático o lo que aquello se fuera al garete, pues es algo bastante plausible. Es una cosa, no contradice a la otra. Lo que sí es importante decir, podemos ya ir también un poco hablando de esto, es que, aunque, y lo podréis escuchar en muchos audios, de diversa índole, como yo digo, porque esto no significa, nosotros intentamos hablar aquí pues, de un poco de todo, ¿no? De ciencia, de cosas más misteriosas, de extraterrestres, pero es raro que nosotros demos, como siempre decimos, un final cerrado a las cosas, que digamos, no, pues a mí, y por lo general, no me suele gustar cuando alguien de repente tiene cuando alguien de verdad tiene un poco la clave un poco de todo, en el sentido de no, lo que sucedió fue que pasó esto y aquellos
No, a ver, es un poco también el lucubrar como estamos haciendo ahora. Y dicho esto un poco, al final, debido a todos estos problemas, lo que se sabe es que, bueno, lo que se sabe, una cultura muy, bueno, realmente muy cercana a nivel geográfico a la zona, que también hay algún documental hecho por productores españoles. Hay uno que falleció hace algunos años, que yo descubrí en cuarto milenio, que era, si mal no recuerdo, creo que era Novoa, Sapidar Novoa, no sé, Fernando Novoa, no me acuerdo, bueno, había hecho un documental sobre la cultura del Chavín de Guantar, que era espectacular y que tenía una música, bueno, era increíble. Eh, y obviamente, si vemos una cultura como la del Chavín, que en un área geográfica bastante cercana empieza a florecer. Sería Gerardo Zamora. Novoa. Se apellidaba Novoa, pero el nombre ahora no lo recuerdo. Falleció de manera bastante misteriosa hace cosa de 5, 6, 8 años. Pero bueno, lo he dicho, que si una cultura maravillosa, magnífica, y algún día también hablaremos de ello, como la de Chavín de Guantar, que nació, pues eso, en torno al año 1500 a.C., estamos hablando de que con una variación que oscila en torno a los 100 años, en un área limítrofe muy cercana, y que existe multitud de conexiones entre ambas culturas. Todas indican, obviamente, que quizá... Sería más bien José Manuel Novoa y su documental El Teatro del Más Allá, Chavín de Guantar, por ejemplo. Efectivamente. Es que es Dios, brutal. ¿cómo tiramos de Google? Es brutal. Mira, y tiene... es que tengo en la cabeza todavía, si podéis verlo, os lo recomiendo. Verlo y escucharlo con unos auriculares buenos, porque tanto lo que vais a ver como lo que vais a escuchar es brutal, os lo aseguro. Y bueno, ver un poco que seguramente lo que pasó aquí es que la gente, bueno, los caralinos, la gente de Áspero y de toda esa zona de la civilización de Canal Super, por lo que fuese, seguramente afectados por cambio climático, por problemas del índole que fuese, como deslizaba Víctor también, más hacia el principio del programa, seguramente tapó todo aquello por un afán quizá de conservarlo o de volver más adelante. Fue la cultura y fue la población y fue la gente que desenvolvió y hizo florecer pues esta cultura de Chavín de Guantar. Y con el paso de los tiempos, pues fueron yendo hacia el norte quizá, y más tarde fueron aztecas, incas y todo esto. O sea, que bueno, y al final, y todas esas conexiones conexiones... se va expandiendo por el globo de manera que el conocimiento y los viajeros pues van pasando su conocimiento de civilización en civilización, digamos, de eso, por eso esas culturas madres, ¿no? Y por eso al final llegamos al culmen, que se supone que estamos ahora, pero no. De eso nada, yo creo que de culmen nada. Porque al final, bueno, dije sí yo, porque no vamos a enrocar aquí ya un poco un debate filosófico existencial. Iba a decir una cosa que antes quedó en el aire, que dije que hablaríamos de lo del niño. Nada, era aclarar que el niño, pues hace pocos años causó muchísimas muertes allí en Perú y que es uno de los muchos, igual que los terremotos, uno de los muchos temas climatológicos o de la tierra, bueno, causas naturales que se suele decir, que destrozan ciudades y matan a mucha gente, pues lo que comentábamos antes, ¿no? De cómo construyeron ellos, cómo escogieron esas situaciones de sus ciudades, pues evitaron esto, ¿no? Era nada, comentar ese detalle. Está bien comentado. Está claro que es una civilización muy avanzada para los años que estamos hablando. O sea, hay un conocimiento que se nos escapa y se nos escapará. Y estaremos debatiendo durante años qué es lo que perdimos. Porque muchas veces yo hablaba con Tate en nuestras largas charlas de locura en la noche, qué conocimiento perdimos de hace 100, 150 años de personas, o sea, de gente que tenía un contacto con la naturaleza, que sabía cómo había que plantar, cómo había no sé qué, como Tante antes decía de que viene un meteorito y sobreviven los ingenieros. Aquí, mañana viene un meteorito y sobrevive el jefe de la NASA, el Dan Brown, el Dan Fallon de la Fórmula 1, y 4 ingenieros arquitectos y de la polla de dragados ahí,
Y al año aquí murió la humanidad, porque no tienen puta idea de nada, no saben hacer nada. Si no tienen un ordenador, si no tienen... Es así. Es Si no así. tienen la AutoCAD, si no tienen no sé qué. Mañana hay un apagón tecnológico y la civilización se va a la mierda en 10 años, no hay nada. Porque nadie tiene conocimiento para hacer nada manual, digamos. Y lo que perdimos en 100, 150 años, ya no vamos a recuperar. Imagínate Hacen que falta. perdimos hace 5000. Sí. Ansiedad. Me Al parece... final, Dale, dale. al final, Víctor, necesitamos médicos, pescadores, agricultores y a Daryl. Un tío con una ballesta. Es que es violencia y supervivencia. No necesitamos ingenieros. A mí, sacrificadme, por Dios. ¿Para qué queréis un puto arquitecto técnico? Para nada, joder. Bueno, yo creo que valdrías para levantar la moral de la tropa contando chistes. Para eso podrías valer. Payaso. Sí, sí, payaso. Sí. Me parece súper interesante dos cosillas que, bueno, eso, lo que estábamos hablando antes de las... Perdón, bueno, ahora me va a dar otra vez. De las figurillas que estábamos hablando y demás, de esa adoración a ídolos o representación de los propios... de las propias personas y demás, bueno, algunas de las interpretaciones que se tienen y todo esto de que no que sea barro secado al sol o lo que sea sin ningún tipo de cocción a horno ni nada de esto, es una de las cosas que estábamos hablando. Y también me parece interesantísimo la parte musical, esa parte de que seguro que tiene funciones religiosas, chamánicas, etcétera, etcétera, la cantidad que se ha encontrado de flautas, de instrumentos musicales y demás, como con representaciones y demás, y grabados como no se ha encontrado en muchos otros sitios. Es decir, esa cosa de que no hay tanta esa representación o esos objetos guerreros, digamos, como armas, hachas y demás que sí encontramos en otras perdón, en otras civilizaciones y en otros hallazgos arqueológicos, pero sí más en eso, parece casi esa ciudad utópica de la música, de la cultura, la religión, el arte, como si fuera ese lugar, esa Atlántida del otro lado, del conocimiento, la ciencia y demás, sin ese tipo de tal. Y me parece interesante que se reflejen en esos hallazgos, como la mujer de... bueno, ahora me saldrá, de los 4 tupus, esta, que luego podremos hablar de ella, pero centrándonos un poco en eso de la música y demás, me parece súper interesante esa Sí, me parece que utilización de elementos animales o elementos naturales para realizar música. ¿Con qué fin? Cultural, fiestero, digamos, fiesta tecno y rave tecno allí en Caral, o religioso. no. A ver, se sabe, me parece muy bien, Julio, que haya recordado este tema porque es muy interesante. Y me recuerda esto un poco a lo que hacía nuestro amigo Silverio con esas flautas de bueno, flautas creadas pues con huesos de aves y que se han encontrado pues en la zona de Caral, que se sabe que tenían mucha importancia, como decía Julio, porque ellos tenían también pues ese teatro en el que se sabe que llevaban a cabo, pues, entre comillas, actuaciones, no sabemos hasta qué punto tenían que ver, no creo a lo mejor, no sé, no tiene que ver con solo la musicalidad, sino a través de la música como conexión con la religión, bueno, quizá un poco todo en ese aspecto, pero que es muy interesante, a mí me parece muy interesante porque me encanta el tema este de la música, y luego varios puntos que decía Julio, como esta posible sociedad utópica, que por qué no dices si ha existido una civilización así en ese momento, que por el momento también, valga la redundancia, nos parece un poco única en sus actitudes, si las comparamos con lo que había al otro lado del charco o en diferentes zonas, hacen o nos hacen ver, nos comentan que también al parecer se ha encontrado un tema muy de actualidad, como no el tema de la igualdad entre el hombre y la mujer. Parece que en la civilización de Canal era algo bastante igualitario. Entonces, al final, coño, dices tú, hay incluso, yo he escuchado alguna cosa, seguramente bastante rocambolesca, que como desde también Julio, habla un poco de esa suerte de Atlántida o ciudad o civilización utópica que podía ser esta de Canal. Y por eso yo digo que, independientemente de todos estos puntos
que os hemos ido comentando a lo largo de estos minutos aquí en Espacio Infinito, yo creo que detrás de todo esto subyace algo que engloba todo este concepto de Caral, que no sé si es algo, pues eso, de sincronía entre el ser humano, la naturaleza, y que es como si, digamos, esa parte del ser humano que es, aunque yo crea que el ser humano es pernicioso, seguramente esta civilización de Caral refleja un poco esta parte que puede tener su humano positiva, luminosa, y que si se ha dado allí durante pues 1600 años, que tampoco sabemos exactamente de qué modo se llevaba a cabo, pero que es un poco también un aporte de luz al ser humano como tal, quizá, ¿no? Es interesante, o sea, esto que comentaba yo de los 4 tubos que se encuentra, este hallazgo que se encuentra en una de las pirámides, de hecho, o sea, se encuentran también algunos huesecillos de niños y demás mezclados en las xicras y en otros lugares, algunos de ellos pues diciendo, uy, esto pueden ser sacrificios, no, resulta que al niño parece ser que se le trata con muy, que no tiene ningún signo de violencia ni nada, sino que se lo trata muy bien, aunque luego como si se reutilizara o algo así. Bueno, en eso podríamos entrar, pero me parece interesante esa cosa de estar relacionando una sociedad que es prominentemente, o como hemos visto, lo que se ha descubierto hasta ahora, pacífica, cultural y desarrollista en cuanto a cultura, bueno, de una gran evolución en cuanto a cultura, comercio música, religión, etcétera, etcétera, y que en la pirámide, en una de las pirámides más importantes, se encuentre este yacimiento, o sea, perdón, este enterramiento de una mujer, no de un hombre, un faraón, un líder, un no sé qué, un sacerdote, sino que sea ella. Quizás está todo relacionado a que puede ser que sean las mujeres las que regían esa cultura y esa civilización. Hombre, os dejo hablar un punto muy rápido. Toda la antigüedad está dominada por las mujeres. Sí, hombre, sí. A ver, pero quiero decir, sí, toda la antigüedad, pero estamos aquí hablando ya con unas... De hecho, el paradigma cambia con el cambio de la adoración de la mujer a la adoración del hombre, digamos. Vale. Ahí el patriarcado... Ese salto evolutivo del que hablamos, donde empieza a haber ciudades, empieza a haber... Mientras fue la diosa madre, era cuando realmente estábamos viviendo en armonía con la naturaleza. Pues por eso mismo estoy diciendo, aquí estamos hablando de un... Las civilizaciones que se conservan, no civilizaciones, sino los indígenas, los verdaderos humanos que quedan en el Amazonas y en bueno, las selvas perdidas de la mano de Dios, esa es la verdadera civilización humana, la primigenia, y no ha evolucionado en toda la historia. Vale. Estaremos hablando... Vale. Si nos vamos para atrás de todo... Bueno, escucha, estaremos hablando que quizá Caral, ¿por qué no?, podría ser la última civilización o la última cultura, el último pueblo. La primera de adoración. No, la última del matriarcado. Claro. Quizás ese es el eslabón que nos falta entre una cosa y la otra. Por eso puede ser la civilización materna, nunca mejor dicho. Será esta justamente con estos hallazgos y demás, no como en otros que se han encontrado, pues líderes masculinos, sí, no sé qué, tal y cual, sino que justamente precisamente esta, por esos hallazgos y demás, sea ese link, esa conexión entre esa evolución de la diosa madre, etcétera, etcétera, ya a un sistema patriarcal y tal y cual. Será ahí donde cambia. Oye, pues no creo, pero puede ser. Bueno, escucha, a mí soy un arqueólogo historiador maravilloso y teórico de la... Escucha. Simplemente porque también había clases sociales. Entonces, cuando no todo el mundo es igual, ya estamos... Ya, claro, pero precisamente lo que estamos hablando es que esa fue, por ejemplo, pongámonos en locura, que a mí me parece muy interesante, porque yo este punto del que estamos debatiendo ahora, personalmente no lo he escuchado en ningún lado. Yo creo que esto es algo que estamos comentando nosotros. Yo personalmente no lo he oído. Adoradme como vuestro Dios de Caral. Pero ¿por qué no? Si nos encontramos en una civilización, frontera entre el matriarcado y el patriarcado, que en lugar de hace 5, pues es de hace 6, 7, 8 mil años, lo que sea. Claro, existen ya clases sociales, de hecho, estratos
castas, como quieres llamarle. De hecho, nosotros hemos hablado aquí muchas veces de que en ese programa tan maravilloso que la verdad que ha tenido algo de repercusión a nuestro nivel, que fue el del enigma del Neolítico, hablábamos ya de que es un poco cuando el hombre deja de ser cazador-recolector y se pone un poco a intentar dominar la naturaleza, los animales. Es un poco cuando empiezan todas estas ciudades, hablamos de Mesopotamia, fin del matriarcado, inicio del patriarcado, es un poco ese clic donde quizá todo va a la deriva y nosotros, yo creo que, por ejemplo, tanto Víctor como yo estamos muy en esa línea, ¿no? Eso está claro. Pero, ¿por qué no una civilización como la de Caral puede ser ya ese punto frontera, conserva cosas positivas de lo anterior, pero obviamente ya como una teocracia existe esa figura del cacique, que es la autoridad política y religiosa, que habita en la cima de esa pirámide, de una de esas 6-7 pirámides que había en las islas de Caral, y en un cierto punto, cuando ya hay agricultura, cuando ya se domina, cuando hay comercio, claro, ya tienes una estructura en la que cuando hay más de 4, el quinto tiene que mandar quizá sobre esos 4. No sé, a ver, es un poco... A mí me parece muy interesante este tema porque yo, como decía, la verdad, hay que reconocerse de Julio, por vez que dice algo interesante, y yo esto no lo había escuchado en ningún sitio. Y no sé, me parece un punto interesante para dejar un poco, para hacer pensar, quizás. Sí, es un buen análisis, Julio. ¿Sabes por qué no se desarrolló en el tiempo? Pues porque precisamente Claro. quizás sea, eso es lo que estamos debatiendo aquí, que quizás sea ese cambio entre una sociedad más en comunión con esa naturaleza, en comunión con tal y demás, a esa evolución, a una civilización, a ese asentamiento, digamos, social, religioso, etcétera, en donde hay ese cambio de una adoración a deidades femeninas, a la diosa madre, etcétera, etcétera, y aquí estamos justo en el cambio hacia esa sociedad más patriarcal y demás, aunque siguen teniendo en muchos aspectos y demás importancia las mujeres en algunas de las estas civilizaciones madre del resto, pero ya no es lo mismo, como estabas diciendo tú antes, esas Venus, esas no sé qué, esas no sé cuánto, la importancia que tenían antes se va perdiendo. En cambio aquí tenemos quizás esa estratificación social mezclada con a un liderazgo de la mujer, pero que finalmente cae por consecuencias climáticas, por luchas de poder, no lo sabemos, quizás pues también, quizás bueno, otras culturas... No sé. Lo vamos a dejar entre comillas, porque no, lo del liderazgo de la mujer, pues lo vamos a dejar entre comillas. Sí, claro, hombre, a ver. Esos datos yo no los manejo. Por eso, no. Pero estamos aquí para decir cosas, o sea, para pensar y demás, si no, si soltamos... Ahí está el rollo. O sea, yo te estoy diciendo que en una de las estructuras más importantes que hay en las pirámides no se han encontrado. Luego hay enterramientos en cementerios, en demás, en zonas en zonas de enterramiento, digamos, pero fuera de esas pirámides o zigurats o como los queramos llamar, esta está enterrada allí. Yo estuve dentro de una pirámide que tenía enterrada una reina. Bueno, ya, sí, pero hay esa, una pirámide donde está enterrada una reina, hay un rey al lado enterrado en otra pirámide y en el otro lado igual, y un faraón en el otro lado y una faraona y un no sé qué, pero aquí por eso digo, pero aquí solo se ha encontrado esta, en Áspero, que es la ciudad, digamos, un poco, si que controlamos, o sea, si Caral es la que está, si Caral es la de... Bueno, Áspero es de esto. Caral es la que está en el interior, la otra es la que queda en la costa, justo. Y en una de las estructuras, la más importante estructura de esa ciudad, no sabemos aún si subsidiaria o igual en importancia o más importante, no lo sabemos. No lo sabemos, aún no se sabe exactamente. Estaba enterrada ella, no un él. Entonces, por ahí estaba mi teoría un poco. Sí que en alguna de las fuentes que consulté sí que comentaban que se iban encontrando indicios de que había bastante igualdad. Creo que Caral, de hecho por eso se llama la cultura Caral, ¿no? Que se le pone ese nombre por ser la ciudad así, era la más grande, pero claro, lo que dices tú, Julio, claro, realmente tampoco se sabe cuál podría ser la más importante, pero bueno, a mí me parece una buena teoría. Desde luego sí que hubo un cambio ahí
de adorar más a la naturaleza, a la mujer, a la madre tierra, luego pasar más a la adoración del hombre, del sol, sabe Dios, sabe Dios. Pero es muy interesante, esta charla que acabáis de tener es bastante interesante, sí. A veces en Espacio Infinito charlamos de cosas interesantes. Pues sí, joder, claro, Sí. hostias. Salvo yo que digo. Mira, Voy a borrar todo lo anterior y voy a dejar esto solo. Bueno, ya tienes un corte para Instagram, ¿ves? Y yo para TikTok. De puta madre. Para ti. Recordaros a todos que nos estáis viendo, escuchando, que nos sigáis por redes sociales, Facebook, X, Instagram, TikTok y todas esas cosas. X es Twitter, ¿eh? Porque, X es Twitter, no es que estemos ahora en cosas raras. de momento. Pero lo que tenéis que hacer es eso, seguirnos, comentarnos qué os ha parecido, qué os parece nuestro programa, sugerirnos temas. Y algo, a colación de algo que nos ha comentado Josiño recientemente, que ha llegado a nuestros oídos, que hay espectadores de Espacio Infinito que les gustaría que esto volviese a ser en directo, porque, como ya sabéis, esta última temporada, pues lo que estamos haciendo es emitir programas que hemos grabado previamente, pues el día anterior normalmente, pero hemos dejado un poco de lado esa versión del directo que llevamos haciendo tantos años atrás. Así que, ¿por qué no? Si os apetece, podéis sugerirnos si queréis que Espacio Infinito vuelva, o aunque sea de manera periódica en algún programa especial, hacer directos. Que, bueno, en este caso yo creo que no hay mucha diferencia porque al final nosotros somos bastante espontáneos y no hay... La única diferencia yo creo que habría en un programa en directo, que es algo que sí que daría bastante vida, es la interactividad con nuestros espectadores, que nos comentasen cosas en directo que ya pudiésemos responder o derivar, incluso aportarnos cosas que se nos han olvidado o que desconocemos sobre el tema en concreto que estemos tratando. Así que Sí, señor. yo lo dejo ahí un poco... Es una opción, es una opción. Lo iremos pensando y lo iremos haciendo seguro que en alguna cosilla, y si vemos que funciona mejor, pues lo intentaremos hacer regularmente ahí. Bueno, chicos, no sé si queréis aportar algo más. No, vale, adiós, hasta mañana. Yo quería comentar una noticia que ha pasado esta semana aquí en nuestro país, que ha sido España. Sí, que ha sido el Scramble este que os comenté, ¿no? Que una vez más ha salido un avión detrás de un objeto volador no identificado. Cosas que nos cuentan, que son noticias que pasan rápido, pero que son de mucho interés y que podían comentar y abrir un poco más. Yo recuerdo los años 80, 70, no recuerdo yo, pero recuerdo que en esos años se abrían los telediarios con este tipo de noticias. Y hoy pasan desapercibidas, es como si no quisiéramos saber nada de esto. Bueno, sí, discrepo un poco, Víctor, porque... No, escucha, no creo... No discrepo en eso, sino en que, independientemente de lo que esconde el fenómeno y lo que voy a decir ahora, yo creo que sí que en la actualidad y con todo el tema de los Estados Unidos y esas desclasificaciones y esas puestas en escena de... A ver, se está un poco normalizando el fenómeno por parte de muchos entes. Ahora bien, otra cosa es lo que yo opine de por qué se hace, de qué se hace y que hay de veracidad o de transparencia en todo eso. Pero bueno, yo creo que si os parece, ¿por qué no? Que ya sé que no hablamos por aquí, pudiéramos comentar incluso en ese caso, desarrollarlo un poquito, comentar qué ha pasado en concreto y en ese scramble de ese avión que ha salido hace pocos días hace pocos días ha salido la noticia, esto ha sido... Es el año pasado. Mal, ya el año pasado, claro. Es de noviembre, Pero por ahí, más o menos. De Morón, que ha salido de Morón de la Frontera, en Sevilla, y ¿por qué no? Podríamos comentar un poco, aunque fuese, pues eso, un programa, eso como solemos hacer aquí siempre, monográfico, esos derroteros que llevan la dinámica del aperturismo, ¿no? En ciertos aspectos del fenómeno, con sus cosas positivas. Eso tiene muchas caras. Otro día lo comentamos, chavales, yo creo. Sí.
Sí, bueno, Yo soy hay muy eso, hay los objetos que volaron por encima de España otra vez, al parecer un misil o algún misil balístico proveniente de Francia y demás, de nuevo, Decían que era y... un satélite más también. ¿Eh? Decían que era un satélite de los de Elon Musk. Pero Cayendo. no, pero hay dos cosas. Está la de la zona norte, que es el misil francés, y luego está lo que se ha visto por aquí cerca, en la bahía de Cádiz, y esa, pues, claro, son cosas diferentes, yo creo, lo que dice Julio de los... Sí. No lo sé, no lo tengo muy claro, pero bueno, Bueno, que hay unos ahí pobres. cosillas que como para darle otro programa ahí a tope. Hay Así que que nada, asumir. Perdón, Julio, no, que no, me no, meto dale, mete tu cuña. una estupidez que se me ocurrió. Venga. Hay que pensar que todos los vuelos del Falcon que se nos ocultan, de cuando Pedro se va de fiesta, eso también puede ser un ovni, ¿eh? Porque eso es todo eso es un vuelo que no existe. Porque hay algunos Es que verdad. van, alguno que va y tiene que volver y tiene que salir con el otro, que tiene allí en tierra, por ejemplo. Bueno, es igual. Pero ¿tú qué te refieres? ¿Al Falcon Crest o a Sí, qué te sí, sí, refieres? al Crest. Falcon Crest, sí. Es Tiene más mucho. cresta más que ahora cualquier político, son la polla. Tener un avión privado. Y que Uno fuera un no, Taylor. uno no, varios. Si fuera de él, que el problema es que es de todos. Porque no voy yo, No, no te jodas. ya te digo. Podían dejárnoslo un No fin de hacía falta semana. para ir a Perú a casa de ese espectador que nos está viendo ahora. Sí, tú, señor espectador, tienes que ir a tu casa en Perú. Like, subscribe y casita por allí, por Perú. Bueno, Ahora chicos, Sí, que nada, vamos a buscar ya para otro día, chaval. que ha sido un placer. De esta gente que nos ve, de ese señor anónimo que nos va a invitar a su casa en Perú. Lo veo, lo veo. Seguro que Te tenemos queremos. algún comentario. Te queremos. Y los de las pesetas, aquí también. El crowdfunding aquí abajo también. Que lo vamos a hacer. Para sufragar el resto del viaje. Luego pasas el número de cuenta, Julio, te paso el número de cuenta para que pongas por ahí. Bueno, pues nada, yo espero que hayáis disfrutado. Yo sé que nosotros cuatro lo hemos hecho un montón, hablando de estos temas que nos apasionan y que tenemos aquí un poco pues para hacer que esta charla entre amigos, que es un espacio infinito, pues llegue un poco más allá y todo lo más allá que llegue. Así que también esto, no lo solemos decir, pero bueno, compartir en nuestros programas, hablar bien o mal de nosotros, en casos que habléis, que así es como funciona el tema. Y nada, para seguir un poco pues en esta dinámica, estamos pues después de varios años y varias temporadas, como no, retomando, cambiando cosillas, actualizándonos y con más interés que nunca. Así que nada, por mi parte, un saludo para todos. Chicos, José, No. Víctor. Chao, chao. Bueno, pues nada, nos despedimos. Y nos vemos en la próxima. Eso, ahí estamos. Bueno, pues nada, nos despedimos como siempre con una frase, que esta va a ser del famoso Charles Darwin, que dice algo así como: no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Buenas noches y hasta el próximo programa de Espacio Infinito.